Buenos días compañeros, me presento, mi nombre es Gael Hugo Hernández y el resto de mis compañeros de equipo son Diego Medrano Luis, Carlos Armando Ramos Gastelum y Diego Reyes Solano. Todos nosotros alumnos de la Universidad Veracruzana en la región Orizaba, Córdoba, Facultad de Ciencias Químicas, pertenecientes al programa educativo de Ingeniería en Biotecnología. El día de hoy, como tarea de nuestra experiencia educativa de programación para ingeniería, vamos a presentar los conocimientos adquiridos a lo largo de toda la primera unidad. Bueno, para comenzar, les voy a hablar del concepto de la lógica. La lógica es una herramienta que se ha concebido desde el principio de los griegos, como por ejemplo Aristóteles ya tenía una noción de lo que era la lógica sin haberle hecho una definición concreta, pero ahora la podemos definir como una serie de pasos lógicos para poder discernir si algo que se ha dicho o algún sistema está en lo correcto o en lo incorrecto. Luego tenemos la lógica, pero aplicada a la programación. En base a todos los conocimientos anteriores, por ejemplo, que concibieron los griegos, hemos podido desarrollar un lenguaje que se base, por así decirlo, en axiomas o verdades absolutas que nos permiten poder crear algoritmos, por así decirlo, que son capaces de llevar tareas extremadamente específicas en un tiempo definido. Y ahora les voy a leer la definición del algoritmo, que es un conjunto finito de reglas bien definidas en su lógica de control que permiten la solución de un problema en una cantidad finita de tiempo. Algunas características son conjunto finito de reglas bien definidas, o sea que son reglas extremadamente específicas que tienen una función. Después, solución de un problema en un tiempo finito, o sea que el algoritmo funciona en un tiempo. Después tenemos reglas de entrada y proceso y finalización. Más que nada, esto es para poder delimitar el comienzo y el final en el que se está desarrollando el algoritmo para poder tener un orden. En exactitud, un algoritmo debe proporcionar una respuesta correcta al problema que se está abordando. O sea que siempre debemos de tener en mente de qué queremos o para qué queremos que sirva el algoritmo, ya que puede tener diferentes funciones, pero deben de estar extremadamente bien delimitadas. Algunas otras características son el tiempo de demora mensurable. O sea que debe tener, es como la característica anterior, pero un poco menos específica, que debemos delimitarle un tiempo al algoritmo en el que queremos que haga ciertas acciones para poder llevar un control de lo que se va a hacer y en qué tiempo se va a hacer. Después tenemos la lógica de control algorítmico, que son las reglas principales sobre las que se rige un algoritmo. Por ejemplo, tenemos los lenguajes de programación como el Java o el C++, creo que se llama. Después, estructuras básicas deben de tener una secuencia, deben de tener un orden y después tenemos a la expresión en diferentes niveles. Un algoritmo debe ser expresado en diferentes niveles de detalle. O sea que cuando nosotros construimos un algoritmo, este puede ser expresado de diferente forma. Por ejemplo, alguien puede llegar con su lógica y crear un algoritmo y llegar al mismo resultado que si otra persona hace un algoritmo diferente, pero llegan los dos al mismo resultado. Bueno, continuamos con el siguiente punto, el cual es el planteamiento del problema a resolver, que se trata de dar una base principal al problema, de saber qué problema es el que nos piden resolver y cómo vamos a utilizar nuestras herramientas de una forma que sea eficaz, de una forma que sea óptima y que nos dé los resultados como nosotros los queremos, en las medidas, en las respuestas que nosotros queramos. Y pues eso, es básicamente ponerle una base al problema y ir buscando las soluciones posibles para ir desarrollando durante la solución al problema.
Bien, ahora veremos lo que son los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo son una esquematización gráfica de un algoritmo. Se basan en la representación de operaciones específicas mediante la utilización de símbolos. En otras palabras más fáciles, son todas las operaciones que necesitamos para llegar a la resolución de un problema. Bien, ahora veremos algunas de sus características. Los diagramas de flujo le deben su nombre a la utilización de flechas que te otorgan una dirección y un sentido a cada operación que realizamos dentro del diagrama. La comprensión de los diagramas es un aspecto bastante importante, por lo que se llegaron a la utilización de símbolos universales para que cualquier persona que pudiera tener acceso a algún diagrama lo pudiera comprender de manera fácil. La simbología dentro de un diagrama de flujo puede variar y se va a ajustar dependiendo de las necesidades que deseamos cubrir. Bien, ahora entraremos a unas características más puntuales, como lo son de que un diagrama de flujo es fácil de codificar. Cualquier camino del diagrama tiene que llevar al final, si no, no está completo nuestro diagrama. Se leen de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. No usan lenguajes de programación y las líneas que antes mencionamos que le dan su nombre únicamente pueden tener orientación horizontal o vertical, jamás pueden ser diagonales. Usan la lógica, las líneas de flujo tampoco pueden cruzarse entre sí. Para evitar estos cruces existen los conectores y también una sola línea puede llegar a un solo símbolo. No puede haber dos líneas llegando a un mismo símbolo, pero sí puede haber líneas que lleguen a otras líneas para así darle un mayor sentido al diagrama de flujo. Ahora analizaremos la simbología utilizada en los diagramas de flujo. El primer símbolo que tenemos es el óvalo, el cual representa el fin y el comienzo del diagrama de flujo. El trapecio invertido significa entrada y salida. Cualquier tipo de introducción de datos en la memoria desde los periféricos de entrada o registro de la información procesada en un periférico de salida. El rectángulo nos representa las operaciones o procesos. Dentro de este símbolo vamos a poder realizar cualquier operación de tipo aritmético, tales como lo son la suma, la multiplicación, la división o las raíces. Tenemos el hexágono, el cual se denomina como subrutina. Este llama a un subprograma, que es un módulo independiente del programa principal que realiza una determinada tarea y regresa a la siguiente instrucción de donde fue llamada. El rombo nos representa las decisiones. Usualmente tiene dos caminos, el sí y el no. Tanto la posición del sí como la posición del no la determinamos nosotros, pero si determinamos el sí, por ejemplo, del lado izquierdo, en el resto de rombos dentro del diagrama todos los sí tienen que ir hacia esa dirección. Este rombo nos ayuda para realizar las operaciones lógicas o de comparación entre datos y en función del resultado. Determina cuál de los dos caminos alternativos del programa se deben de seguir. El círculo nos representa los conectores, enlazan dos partes cualesquiera del programa mediante un conector de salida y otro de entrada. Las líneas de flujo, que como ya mencionamos, le dan un sentido y una dirección a las acciones que estemos ejecutando dentro del diagrama. Este símbolo nos representa los conectores. Que también, un conector de salto de página, por si se nos acaba el espacio de hacerlo en una página, con ese podemos indicar que continúa en otra sección. Este símbolo es teclado, introduce un manual de datos desde el teclado. Este símbolo es de impresora, salida de datos en forma impresa. Este es del disco magnético para la lectura o grabación de datos. Este es el mensaje a pantalla, usualmente lo utilizamos cuando la acción del diagrama de flujo ya está completada o si suele haber un error o algún dato ingresado no es válido. Con este símbolo podemos poner un mensaje para darle cierre al diagrama de flujo o para indicar que alguna actividad realizada no fue correcta. Este símbolo nos representa una cinta magnética para la lectura o grabación de datos. Este símbolo de aquí se llama disquete o disco flexible para la lectura o grabación de datos. Y por último tenemos el símbolo del CD o disco compacto para la lectura o grabación de datos de igual manera. Bien, ahora veremos los tipos de estructuras que podemos encontrar dentro de un diagrama de flujo. Primero tenemos a las estructuras secuenciales, las cuales se componen de un grupo de acciones que realizan todas las acciones en el diagrama de flujo y en el orden que están escritas, sin posibilidad de omitir ninguna de ellas. Las tareas se suceden de forma tal que la salida de una de ellas es la entrada de la siguiente y así sucesivamente hasta el final del proceso. A continuación mostraremos algún ejemplo de la estructura secuencial.
Después tenemos la estructura selectiva. Este tipo de estructuras permite la selección de dos grupos de acciones dependiendo de que una determinada condición se cumpla o no. Estas estructuras se utilizan para tomar decisiones lógicas, por ello recibe también el nombre de estructuras de decisión o alternativas o condicional. Las condiciones que se especifican usan expresiones lógicas y usan la figura geométrica de un rombo, como mencionamos en el apartado de simbología. Estas estructuras pueden ser simples o dobles. Las estructuras simples solo obligan a realizar acciones si se cumple la condición. El no cumplimiento de la condición implica que no se va a realizar ninguna acción. Si la condición dada no es realizada, entonces se va a terminar, ya que obligadamente se tiene que cumplir la primera condición para seguir con las acciones del diagrama. Y la doble, donde el cumplimiento o no de la condición lógica obliga a la ejecución de diferentes grupos de acciones. Esto quiere decir que si la condición no se cumple, no se va a terminar el diagrama, sino que vamos a tener distintas opciones más para seguir un camino hasta llegar a un final. Por último tenemos a las estructuras repetitivas. Estas estructuras permiten repetir una o varias instrucciones en un número determinado de veces que vendrá determinado por una condición. Esta condición se conoce como condición de salida. A estos tipos de estructuras se les conoce también con el nombre de bucles o rulos, y al hecho de repetir la ejecución de acciones se le llama iteración. De este tipo de estructuras salen dos tipos, los cuales son el hacer mientras y el hacer hasta. El hacer mientras se caracteriza porque la condición de salida del bucle está situada al comienzo del mismo, es decir, las acciones las hace mientras se cumpla una determinada condición. Cuando se ejecuta una estructura de este tipo, lo que primero se hace es evaluar la condición. Si la misma es falsa, no se realiza ninguna acción. Si la condición resulta verdadera, entonces se ejecuta el cuerpo del bucle. Este mecanismo se repite mientras la condición sea verdadera. Para el hacer hasta, se caracteriza porque la condición que controla la realización de las acciones de bucle está al final del mismo. En este tipo de iteración, las acciones se repiten mientras la condición sea falsa, lo opuesto a la estructura hacer mientras. Este tipo de bucle se usa para situaciones en las que se desea que un conjunto de instrucciones se ejecute al menos una vez antes de comprobar la condición de la iteración. Aquí tenemos algunas de las diferencias entre estos dos tipos de estructuras. La estructura mientras termina cuando la condición es falsa, en cambio la estructura hasta termina cuando la condición es verdadera. En las estructuras hasta, el cuerpo del bucle se ejecuta siempre al menos una vez, en cambio en la estructura mientras permite que el cuerpo del bucle nunca se ejecute. Aquí tenemos el ejemplo de una estructura secuencial en un diagrama de flujo, que como ya mencionamos, en este tipo de estructuras, la salida de un dato es la entrada del siguiente. En este caso, primero se nos solicita nuestro nombre, el nombre es almacenado en una caja de datos, después se nos solicita nuestra edad, la cual también es almacenada en una caja de datos, y por último se nos muestra un mensaje donde se nos da nuestra información, nuestro nombre y la edad que tenemos, y con esto concluye nuestro proceso. Como mencionamos, no podemos saltarnos a ningún otro paso, todo tiene que seguir una secuencia. Bien, aquí tenemos el ejemplo de una estructura selectiva simple. Esta nos dice que únicamente se va a cumplir la acción si la condición es verdadera. Aquí lo vamos a dar en un ejemplo cotidiano como el pasar a la caja rápida de cobro de un supermercado. Usualmente este tipo de cajas tienen reglas. Para practicidad de este ejemplo vamos a poner que para pasar a la caja rápida tienes que tener menos de 8 artículos. Entonces ingresamos nuestro mensaje de la cantidad de artículos, se almacena en una caja de datos y con nuestro rombo, que es el símbolo de decisión y comparación, vamos a ver si la cantidad de productos es menor a 8 productos. Si esto es falso, automáticamente se termina nuestro diagrama. Pero si es verdadero, continúa al siguiente paso, que en este caso es ir a caja rápida. Y con esto finaliza nuestro diagrama. Bien, ahora tenemos un ejemplo de estructura selectiva doble, la cual nos menciona que el cumplimiento no de la acción no necesariamente tiene que ser el final, sino que da paso a otro grupo de acciones. En este caso vamos a tomar el ejemplo sobre las calificaciones. Como sabemos, la calificación mínima probatoria es el 6. Entonces ingresamos la calificación y con nuestro rombo de decisión comparamos si la calificación es mayor a 6. En este caso, si la condición es verdadera, el alumno va a estar aprobado. Pero si es falsa, no se termina el diagrama de flujo, sino que también ahora tenemos una acción más, la cual es el hecho de que está reprobado.
Bien, aquí tenemos un ejemplo de una estructura repetitiva hacer mientras, con la cual buscamos encontrar todos los múltiplos de 5 comprendidos entre el 0 y el 30. Con esta estructura podemos ver que mientras m, que es el valor de algún número dentro de ese rango que creemos que es un múltiplo de 5, sea menor o igual a 30, va a caer en un ciclo repetitivo hasta cubrir todos los números del rango que sean múltiplos de 5. De no ser así, y que nuestra condición sea falsa, nos va a llevar al fin del diagrama. Continuando con el tema de operadores aritméticos, operadores relacionales y operadores lógicos, ya en esta diapositiva se muestra el orden jerárquico en el que van, que comenzamos cuando hacemos operaciones aritméticas. Siempre vamos a empezar con los paréntesis, que son los primeros en empezar, siempre. Los exponentes después de los paréntesis. Después de los exponentes vamos a seguir con las multiplicaciones y divisiones. Hasta el final vamos a dejar las sumas y restas, pues es lo que nos va a dar la solución final a nuestras operaciones. Y hay que recordar que si todas tienen el mismo orden, se va a resolver de izquierda a derecha. Continuamos con operadores relacionales. Los operadores racionales comparan datos numéricos de serie de caracteres o lógicos. El resultado de una comparación, ya sea verdad o falsa, puede utilizarse para tomar una decisión referente al flujo del programa. En esta tabla podemos ver unos ejemplos que para mejor entendimiento les voy a estar llamando X y Y a las variables que podemos utilizar en estas operaciones relacionales. Cuando queremos una igualdad podemos poner X con el signo de igual a Y. Cuando es una desigualdad ponemos X gato Y. En otra forma de decir desigualdad podemos poner X menor que, mayor que Y. Cuando decimos que es menor que, ponemos X menor que Y, mayor que, X mayor que Y, menor que o igual a, X menor igual a Y, o mayor que o igual a, sería como X mayor igual a Y. En los operadores lógicos, el cual se usan y, o y not. Los operadores lógicos se usan para combinar dos valores booleanos y devolver un resultado verdadero, falso o nulo. Los operadores lógicos también se denominan operadores booleanos. Los operadores booleanos forman la base de los conjuntos matemáticos y la lógica para la búsqueda en las bases de datos. Vamos a utilizar y cuando se tenga que validar ambos valores y que ambos sean verdaderos. Se utilizará o cuando se desee validar que al menos uno de los valores es verdadero. Y se utilizará not o no cuando queramos ejecutar bloques de código cuando una condición es falsa, ya que si por ejemplo X es falsa y Y es verdadera, nos va a dar con el not. Bueno, ahora le voy a hablar de las variables. En el contexto de la programación, una variable es un espacio que la computadora almacena en la memoria y es un dato que puede ser de diferentes tipos. Puede ser numérico para contar, no sé, cosas, o puede ser incluso booleanos. Este espacio en la memoria está reservado para las variables y estas variables son altamente cambiantes, ya que se pueden relacionar con otras variables y cambiar su valor. También deben ser declaradas en qué situaciones o en qué espacios de el código se van a querer usar. Algunas características de las variables son el nombre. Cada variable tiene un nombre asignado, pero es recomendable que esta variable y su nombre estén relacionados, ya que al momento de tener un código muy largo, tenemos demasiadas variables y debemos de tener un nombre acorde para poder identificar rápidamente de qué variable se trata. Después, el tipo de datos. Las variables pueden contener diferentes tipos de datos, pero debemos de especificar o más que nada declarar qué tipo de dato va a contener esa variable. Después, el alcance. El alcance se refiere en qué partes del código va a ser usada esta variable y en qué partes del código no se va a usar, ya que estas variables pueden cambiar. Y manipulación, ya que las variables pueden ser modificadas, actualizadas, combinadas o utilizadas en diferentes partes de la ejecución del programa. Hay tres tipos de variables simples, variables compuestas y
arreglos de variables de tipo simple o de tipo compuesto. Bueno, yo voy a hablarles sobre la variable contador. Un contador es una variable que inicialmente va valiendo cero, suponiendo que la cuenta empieza desde uno y que después se incrementa en una unidad cada vez que ocurre el suceso que se desea contar. Básicamente, como su propio nombre lo dice, nos va contando, nos va administrando las veces que cierta acción se va repitiendo. Obviamente debe cumplir condiciones como que la acción sea relevante al valor que le asignamos al contador, o sea que cierto valor, cierto cambio sea idéntico al que el contador va a estar registrando o que la acción sea exactamente similar. Y ahora voy a hablar sobre el acumulador. Eh, Esto es una cita de un artículo que encontré que dice, finalmente se suman todas las notas y se visualiza en la nota media. La suma almacena en la variable suma. Esta variable se utiliza de forma, recibe el nombre acumulador. Es importante que se observe que inicialmente su valor es cero. Lo siguiente que está escrito es mi opinión, pero voy a resumirla. Básicamente, el acumulador es el contador, pero con una función ligeramente diferente, diciendo que este va a contar y va a acumular los valores finales de cierta operación o cierta acción. No va a hacer lo mismo que el contador, que cuenta cada vez que se repite cierto procedimiento o resultado. Este va a agarrar los datos finales y los va a ir acumulando y los va a ir acumulando. Nada más datos finales de una operación. Va a eh, anexar los datos medios o los propios datos que se usen para esa operación.